1999. ¿Qué dijo la CIDH? Fundamento 157. Graves maltratos, torturas físicas y psicológicas. Fundamento 159. Los cadáveres presentaban signos de tortura. Se les había cortado las orejas y la lengua. Se les había quemado o extraído los ojos. Acá el Sandoval, además, le habían echado algún líquido hirviendo sobre el pecho y la barbilla. Gracias a Dios, Gustavo Gorriti no sufrió nada de esto. Si no, no tendríamos a un brillante periodista actualmente. Pero la pregunta es, ¿cómo fundamenta la doctrina de la CIDH, como dice la Fiscalía, la calificación de trato cruel? Que ese es el tema de examen. La Fiscalía dice, hay trato cruel porque en este caso se configuró las características que establece la CIDH para trato cruel. Y finalmente el caso Loaiza Tamayo versus el Perú. Sentencia del 17 de septiembre de 1997. Los otros hechos alegados como la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje inflamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, golpes, otros maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de otros actos violentos, las restricciones del régimen de visitas, constituyen formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Señor presidente, señores vocales supremos, ninguno de los elementos que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer el trato cruel se verifican en el caso de Gustavo Gorriti, como vamos a ver posteriormente con la prueba. Punto muy importante de examinar y tener en cuenta, porque la Fiscalía y la parte civil, en la cabeza del doctor Rivera en este extremo, establecen como fundamento jurídico de su cargo de secuestro agravado la doctrina de la CIDH. En el Instituto Norbert Wiener nos esforzamos por potenciar el talento de cada uno de nuestros alumnos a través de una innovadora metodología de enseñanza que hace más fácil el aprendizaje de carreras de alta demanda laboral. No lo pienses más. Ven al Instituto Norbert Wiener y prepárate para triunfar. Para disfrutar a lo grande, se abren las puertas de la ciudad más pequeña del Perú, Minimundo, el primer parque de miniaturas a escala, una visión de la ciudad y su historia, sano esparcimiento, bellos jardines, juegos y mucho más. Ven a Minimundo, un mundo de fantasía. Personas fueron arrestadas en agosto de 1971 y 2 fueron detenidas en octubre del mismo año y luego trasladadas a centros de detención no identificados, donde fueron sometidas a un interrogatorio en profundidad, en el que se le aplicaron de forma combinada 5 técnicas de desorientación o privación sensorial. ¿Cuáles fueron? Los detenidos eran forzados a permanecer durante varias horas apoyados contra la pared en una posición determinada. ¿Así lo tenían a Gorriti? Se les cubría la cabeza con una bolsa negra y se los mantenía de esa manera durante todo el tiempo, salvo en aquellos momentos en que eran interrogados. ¿Así lo tuvieron a Gustavo? Pendientes de los interrogatorios, se mantenía a los detenidos en cuarto donde había un fuerte ruido constante. ¿Declaró eso en juicio? Pendientes los interrogatorios,
Se privaba a los detenidos de la posibilidad de dormir. No nos ha hablado ni siquiera de insomnio. Se sometía a los detenidos a una dieta reducida de agua y comida. Él ha hablado que estaba en huelga de hambre. Y lo que es importante que resalto de esta sentencia, señor presidente, señores vocales, para valorar el trato vejatorio, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se sigue el criterio de prueba más allá de la duda razonable. De esta sentencia recogemos, dos elementos. Las características de una detención con trato cruel, que las ha detallado acá el tribunal, y en segundo lugar que el trato cruel se prueba, y se prueba más allá de toda duda razonable. ¿Cuál es la prueba que nos ha presentado la Fiscalía y la parte civil para probar el trato cruel? ¿De repente la propia declaración de Gorriti? Vamos a ver luego que es una prueba de descargo y no de cargo, más bien en este punto. Pero nos ha presentado algún certificado médico, algún testimonio. Nada. Nada. Por eso es que hablo de verdad sintáctica y no de verdad semántica. Narración de cuentos sin fundamento. ¿Cuál es la prueba que presenta la Fiscalía y el doctor Rivera para acreditar el trato cruel? Vuelvo a preguntar, ¿será la declaración de Gustavo Gorriti? Gustavo Gorriti, periodista de profesión, nos habrá narrado acá en el juicio oral en su testimonio cómo fue sometido a un trato cruel. Vamos a ir a su testimonio más adelante. Segundo caso, Selkup y Askar contra Turquía, 24 de abril de 1998. La Corte Europea consideró que los peticionarios, una pareja mayor de edad, fueron víctimas de un trato inhumano al ser incendiada su casa por miembros de las fuerzas de seguridad, estando ellos presentes. A Gustavo Gorriti lo sacaron de su casa y se llevaron su computadora y documentos. Que yo sepa, no se le incendiaron. Tercer caso, Campbell y Cossans contra Reino Unido. Sentencia del 25 de febrero de 1982. ¿Qué dice el TEDH? El trato en sí mismo no será degradante, salvo que la persona afectada haya sufrido, ya a los ojos de los demás, ya en sus propios ojos, humillación o degradación, alcanzando niveles mínimos de severidad. ¿Dónde está ese trato cruel o inhumano que alcanzó un mínimo nivel de severidad? Adelanto una cosa, le dicen, señor Gorriti, tiene que acompañarnos. Yo no los acompaño si estos soldados se quedan en mi casa. Bueno, si usted nos da su palabra de que nos acompaña, los soldados se retiran. El detenido le pone condiciones al captor y el captor se las acepta. Lorce contra Países Bajos. Sentencia del 4 de febrero del 2003. El aislamiento absoluto, a la vez sensorial y social, está prohibido por el artículo 3 de la CEDH, de la Convención Europea de Derechos Humanos, pues puede destruir la personalidad y constituye una forma de trato inhumano. Se le destruyó la personalidad a Gustavo Gorriti durante su privación de libertad el 6 y 7 de abril de 1992.
casos: Dougos contra Grecia y Kalashnikov contra Rusia. Sentencias del 6 de marzo del 2001 y 15 de julio del 2002. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que unas condiciones de detención objetivamente inaceptables, aulas, ambientes sin aire, calor insoportable, superpoblación, ausencia de cama, condiciones sanitarias indecentes, infringen la dignidad de la persona, provocándoles un sentimiento de desesperanza y de inferioridad que lo rebajan y le humillan cuando no ponen fin a toda su resistencia.